Estamos trabajando en dos nuevas órdenes que van a salir publicadas en los próximos días, una referente a todo un paquete de medidas en el ámbito de la España rural. En concreto, ahí podemos anticipar que todas las medidas que estaban permitidas para poblaciones, núcleos de habitantes de menos de 5.000 habitantes van a ser extendidas a aquellos núcleos de menos de 10.000 habitantes. Habrá también algún otro tipo de medidas que estamos acabando de estudiar con las comunidades autónomas, que hay un consenso muy amplio, una unanimidad en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, y estamos evaluando esto con las comunidades autónomas y también con un conjunto de expertos para precisar en una orden ministerial en los próximos días la obligatoriedad de las mascarillas. Cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 1, daremos a conocer todos los informes relativos a la fase 1. Cuando todas estén en la fase 2, daremos a conocer todos los informes relativos a la fase 2. Y cuando todas estén en la fase 3, daremos a conocer todos los informes relativos a la fase 3. Al margen de esto, aquellas comunidades que pidan un informe relativo a su comunidad autónoma, pues naturalmente lo tendrán a su disposición. Creo que esto es de sentido común, no vamos a favorecer ninguna carrera para la desescalada.